Es un libro de óptica mineral y de paragénesis. Voy a compartir un ratito la pantalla, esperando a ver si se suman más alumnos para comenzar el tema nuevo, y así les voy explicando cómo funciona este libro. Toda la primera parte del libro de Craig y Bauman es de óptica, digamos, presenta todas las partes del microscopio, el manejo del microscopio, el manejo de texturas, hasta el capítulo 8. Por eso hasta el capítulo 8 no les mando nada, porque sería un archivo que quizás no lo van a utilizar ahora. A partir del capítulo Iniciaciones en rocas ígneas y depósitos en venas, es decir, betiformes, para lo que es el capítulo 9. Ahí están viendo la página, ¿verdad? No, profe. Entonces, nosotros avanzamos. ¿No la están viendo? No, profe, se ve su pantalla, sí, porque su cámara, perdón. Sí, porque admití otro alumno, entonces no la deja de compartir. Bien, ahí se las comparto de vuelta. Está en PDF, así que lo van a poder abrir sin problema. Tiene una introducción de lo que se ve en este capítulo y comienza con depósitos asociados a menas de cromo en rocas máficas y ultramáficas. Esta es la manera, les voy a mostrar solamente el primero, que es parte de lo que vamos a ver hoy, y ven que para cada tipo de yacimiento va a presentar los minerales que conforman la mena, principalmente como minerales mayores, minerales menores o subordinados, y otros minerales que pueden estar conformando parte de la mena, pero acompañan en cantidades de traza, es decir, menores al 1%. La ocurrencia, es decir, cómo se encuentran, si son betiformes, si son estratiformes, etcétera, y luego los ejemplos, los principales ejemplos. A continuación muestra lo que es mineralogía y textura, ¿sí? Aquí vamos a girar la página, eso desde la página de inicio pueden rotar a izquierda o derecha en el programa, de visualización de PDF. Y ahí finalmente tienen todo lo que es la mineralogía, las texturas y el origen de la mena y la génesis, es decir, el origen de la mena y la génesis. Es muy sintético porque fíjense que acá después de cuatro carillas comienza otra tipología. Entonces, este libro, que está en inglés, nos va a servir como, digamos, la base para cada una de las tipologías que vamos a ver. Yo este libro se los voy a pasar en 2 archivos. Es bien sintético, les va a servir como base, además de todo lo que vamos a ver posteriormente. Profe, ¿este libro es solamente ¿Algunos de para este ustedes tema? lo pudo ver? No es para todos, por eso se los quería presentar. Esto tiene ortomagmáticos, tiene yacimientos de estratos sedimentarios. Por eso es importante, a medida que nosotros avanzamos con las tipologías, por ejemplo, hoy ortomagmáticos, me gustaría que ustedes lo vayan revisando, porque ahí ustedes, en el mismo programa que lo visualizan, pueden subrayar, pueden resaltar y pueden hacer comentarios. Entonces es importante que con los apuntes de clase que tomen ustedes, más la información que les mando de las presentaciones, puedan ir haciendo ese tipo de resumen sobre las páginas del libro. Bien. Yo sé que algunos de ustedes quizás estén trabajando con el teléfono, que se les va a complicar, pero hagamos todo lo posible para que, aunque lo lean, lo vayan viendo a medida que avanzamos. Entonces, tema por tema no se hace tan largo para el final. Hoy vamos a ver ortomagmáticos
estoy esperando porque si no se van a unir más tarde algunos de los alumnos. Vamos a ver yacimientos ortomagmáticos, que son aquellos cuya génesis está vinculada a la evolución de una cámara magmática. Todos los procesos magmáticos ustedes ya los vieron en petrología ígnea, es decir, vamos a hacer un repaso de los tipos de magma, de los procesos que ocurren en una cámara magmática y cómo estos magmas se pueden emplazar generando yacimientos minerales. ¿Alguno de ustedes pudo ver el libro de Craig y Bauman durante el primer cuatrimestre? ¿Alguno lo ojeó aunque sea? Bien, sí, aquí me dicen, como se los mandé el primer cuatrimestre, que sí algunos lo pudieron ver. Bien, ya pasaron 15 minutos, yo voy a empezar la presentación. Como es un tema largo, es uno de los más largos del programa, vamos a comenzar entonces a verlo. Voy a preparar la pantalla. Y voy a compartir. Bien, ahí la están viendo. Sí, profe. Bien, entonces vamos a comenzar con lo que es la clase 3 de este nuevo ciclo, que corresponde a los yacimientos ortomagmáticos. Esta presentación sí se las voy a incluir en el material que les suba. Entonces decíamos que los yacimientos ortomagmáticos son aquellos cuya génesis está vinculada a la evolución de una cámara magmática. Entonces dentro de la cámara nosotros vamos a tener distintos procesos magmáticos. Uno es la diferenciación magmática, otro es la asimilación y otro es la mezcla de magmas. La mezcla de magmas ocurre cuando dentro de la cámara magmática ocurre la mezcla de un magma que tiene otra composición, otra fluidez, otra cantidad de agua, etc. La asimilación es cuando el magma se contamina por fusión de parte de la roca encajante, es decir, asimila la roca de caja. En este sentido, la roca de caja va a cambiar la composición del magma de acuerdo a si esa roca es silicia, si es carbonática, si es una roca ígnea o si es una metamórfica, por ejemplo, ultrabásica, etc. Entonces, los procesos de mezcla y asimilación lo que hacen es cambiar la composición del magma y permitir la concentración dentro de esta cámara de determinados elementos y posteriormente minerales. Y la diferenciación magmática implica tres procesos principales. Uno es la cristalización fraccionada, que se refiere a lo que veíamos nosotros desde Introducción a la Geología como la serie Bowen. Es una serie de cristalización que va a evolucionar en función del punto de fusión de los minerales. Es decir, primero va a cristalizar el mineral o los minerales que tengan mayor punto de fusión. Esta cristalización fraccionada va a permitir que en los primeros estadios precipiten los minerales anhidros, máficos, es decir, que contengan magnesio, hierro, cromo, y esa cristalización fraccionada lleva a la diferenciación hacia fases más silíceas y más ricas en elementos incompatibles. La diferenciación gravitatoria ocurre dentro de la cámara cuando los cristales formados, que tienen mayor densidad que el fundido que los contiene, precipitan en el fondo por gravedad, es decir, es una diferenciación por densidad. Y el transporte gaseoso lo que hace es facilitar
parte del transporte, no solo de algunos elementos químicos, sino de algunos minerales generando convección. Además de estos procesos, hay que sumarle otro proceso más, que es la immiscibilidad dentro de la cámara magmática, cuando se alcanzan concentraciones, por ejemplo, de azufre o de oxígeno que permiten la separación de magmas sulfurados o de magmas oxidados. Voy a dejar de compartir la pantalla para darle lugar a otra pregunta. Bien. Perfecto, ahora volvemos a compartir. Profe. ¿Sí? Quería consultarle si este proceso de diferenciación gravitatoria es el que podría originar esa estructura estratificada que se suele formar ahí, que tienen algunos yacimientos de este tipo, digamos. Los yacimientos son muy estables, entonces permite que el mineral que se forme se vaya precipitando en el fondo. Esos procesos, de acuerdo a la asimilación, que es lo que vamos a ver a lo largo de la clase, permite que haya distintos niveles de igual composición, por ejemplo, que haya 15 capas de cromita intercaladas entre rocas ultrabásicas. Gracias, profe. Bien, entonces habíamos quedado aquí en la inmiscibilidad. ¿La ven bien la pantalla? %, son bajos en potasio y titanio y concentran principalmente óxidos y fases anhidras. Son pobres en elementos incompatibles, se dan en dorsales, arcos de islas o algunos platós, es decir, como el plató, como las mesetas basálticas de Misiones. Y algunos ejemplos asociados que vamos a ver en esta clase son Bushveld, que tiene una concentración de cromita y elementos del grupo del platino, Sudbury, que tiene sulfuros de níquel, cobre y hierro, y el lago Stanford, con una concentración de hierro, vanadio y titanio. Hacia los márgenes convergentes encontramos series magmáticas calcoalcalinas. Estos magmas son producto de la fusión de parte de la corteza oceánica y contaminación con corteza, son ricos en elementos incompatibles, son más ricos en sílice, y este magmatismo va a estar asociado a otro tipo de yacimientos, que son los epitermales, hidrotermales de temperatura. Estas series magmáticas las vamos a ver en otros tipos de yacimientos. Y finalmente las series magmáticas alcalinas se ven en ambientes extensionales que ocurren en el trasarco o intracratónicos. Son los que tienen la menor cantidad de sílice, son altos en potasio, que son transicionales a las series de tipo yoyonítico, y estas series magmáticas se asocian a la generación de algunas tipologías de yacimientos ortomagmáticos, como los de magnetita, los de diamantes, asociados a las kimberlitas, y las carbonatitas. Entonces, los yacimientos ortomagmáticos se pueden dividir en función del proceso que domina en su génesis en dos tipos, en aquellos de immiscibilidad líquida, como son los sulfuros de cobre, níquel, hierro, es decir, se separan de la cámara por una immiscibilidad líquida,
y aquellos yacimientos de cristalización fraccionada que también, de acuerdo al proceso predominante, son de cristalización simple, como las kimberlitas, que tienen concentración de diamantes, aquellos que tienen cristalización y acumulación en el fondo de la cámara magmática, como los yacimientos de cromita, y los que tienen cristalización, acumulación e inyección, como los yacimientos de magnetita. Estas magnetitas se van a emplazar como diques o finalmente forman parte del ciclo extrusivo. A estos tenemos que sumarle las carbonatitas que están asociados a procesos de cristalización fraccionada. Entonces, así como vimos las clasificaciones de los yacimientos minerales, vamos a empezar a ver para cada tipología las clasificaciones por los depósitos de cromita. Antes que sigamos, y en función de los modelos genéticos que vimos la clase pasada, podemos decir que los yacimientos ortomagmáticos son hipógenos, son singenéticos y son idiogenéticos. ¿Recuerdan la clasificación? Esa es la de los yacimientos ortomagmáticos. Bien, los depósitos de cromita entonces son yacimientos ortomagmáticos asociados a magmas toleíticos, o sea, a una serie magmática de tipo toleítica, y puede haber de dos tipos: depósitos estratiformes, que son, o se los conoce también de tipo Bushveld, son de edad principalmente arqueano y proterozoico, y son justamente estratificaciones que se producen dentro de una cámara magmática en ambiente de cratones estables. Por eso son arqueanos y proterozoicos y se han conservado como tales. Y otros yacimientos de cromita son aquellos depósitos ofiolíticos o podiformes. Estos yacimientos también se asocian a un magmatismo toleítico, pero en ambientes de tipo ya divergente, asociados a las secuencias ofiolíticas.
Las fases minerales principales y mayoritarias en las cromititas o en estos yacimientos son cromita y olivino. Hay inclusiones de silicatos y pueden tener también inclusiones de sulfuros de hierro, níquel o aleaciones con elementos del grupo del platino. Estas inclusiones, que siempre van a estar subordinadas a la mena de cromita, pueden ser de pirrotina, pentlandita, milerita, etc., como fases menores. La distribución de los depósitos de cromita se encuentran aquellos estratiformes en los cratones estables, como vamos a encontrar en el escudo canadiense, en el escudo brasilero, en todo lo que es cratones de Sudáfrica, en Suecia y parte de Groenlandia también, que hay depósitos importantes. Y aquellos de tipo podiformes que se forman asociados a las dorsales en expansión, los vamos a encontrar no en la dorsal propiamente dicha, sino en las zonas de sutura de los terrenos. ¿Qué pasa con estas fajas, con estas secuencias ofiolíticas? Las fajas ofiolíticas, las secuencias ofiolíticas, a medida que la corteza oceánica crece, se van desplazando en el fondo oceánico y finalmente terminan obductadas en las zonas de suturas de los terrenos. Por eso las encontramos en las zonas de sutura de Europa, de Asia, de la parte norte de la India, en Japón. Estas secuencias se encuentran en la Argentina, porque no estamos marcados ahí, se encuentran en la Argentina, donde tenemos sutura nosotros en la Argentina, en las sierras de Córdoba, en la sierra, en todo lo que es en la zona de Cuyo, cordillera frontal y parte de la precordillera. Ahí nosotros tenemos secuencias ofiolíticas obductadas con la posibilidad de desarrollo de estos yacimientos, como vamos a ver enseguida. Entonces dijimos que los yacimientos de tipo estratiforme son principalmente de edad arqueano y proterozoico. Ahí vemos un gráfico que considera el tiempo y las millones de toneladas de cromita, es un gráfico un poco más de tipo económico. Y aquellos yacimientos de tipo podiforme principalmente se encuentran concentrados en el Paleozoico, ¿sí? Ordovícico, devónico, pero ya a partir del Neoproterozoico, es decir, un gigaño, los encontramos también. Son yacimientos de tipo más nuevo. Las texturas de los yacimientos de cromita, esto es para bushveld, es decir, para los estratiformes, son de tipo estratificada, todas como si fuese una secuencia sedimentaria, alternan rocas ígneas con niveles de cromita con más del 90% de óxido de cromo. Ahí vamos a encontrar texturas de tipo cumulares, texturas en atolón, la cromita muchas veces es euedral. Las menas están estratificadas, lo que vemos ahí es una intercalación de niveles de dunita y niveles de cromita en la fotografía de arriba, y en la fotografía de abajo es una fotografía de microscopio. La cromita la vemos negra, es decir, es un mineral opaco, y lo que vemos como mineral transparente con nicoles cruzados son principalmente las plagioclasas, es de tipo anortosítica la roca que intercala en esa fotografía. Dentro de los yacimientos más conocidos está el de Bushveld en Sudáfrica, el Great Dyke en Zimbabue, Stillwater en Estados Unidos y otros, el de Kemi en Finlandia. En Brasil está el yacimiento de Campo Formoso como ejemplo para Sudamérica. En estos yacimientos vamos a encontrar que la cromita se desarrolla o se encuentra en distintos niveles, que llegan a ser 15 en el yacimiento de Bushveld, y que sus espesores varían entre 15 centímetros y 2,30 metros en Bushveld y entre 10 centímetros y 6 metros en Campo Formoso. Así como varían los espesores y el número de capas, en estos yacimientos también va a variar la proporción de cromo como óxido de cromo, y la relación cromo-hierro, que es importante desde el punto de vista económico, para ver a qué tipo de industria, para qué tipo de industria va a servir. Si nosotros vemos
un esquema del yacimiento de Bushveld. Lo que vemos en el mapa geológico es que la zona externa del cuerpo intrusivo, es decir, de la cámara magmática, está conformada por el complejo Bushveld, que está en color celeste, y dentro de ese complejo hay 3 líneas marcadas, que son los 3 niveles económicos principales del yacimiento, que se denominan las capas de cromita, que es el rosado, el violeta, que es el Merensky Rift, es el nivel que concentra minerales del grupo del platino, y finalmente en amarillo encontramos las capas de magnetita. En la zona central del complejo hay un granito rojo, también denominado Bushveld, y es parte también de la diferenciación de la cámara. Si nosotros hacemos un corte este-oeste para ver cómo se encuentra la secuencia en Bushveld, lo vamos a encontrar con una secuencia estratificada. Nosotros vemos que en la zona, empezando desde el este hacia el oeste, vemos que tenemos lo que se denomina zona marginal, que son rocas ultrabásicas compuestas por principalmente lercolitas, y avanzando hacia secuencia arriba, piroxenitas y gabros. Encontramos las capas de cromita asociados a la zona inferior. Luego encontramos una zona denominada crítica, que es la que contiene los elementos del grupo del platino. Finalmente una zona principal que tiene poca diferenciación, y hacia arriba, como parte de la diferenciación, de esta diferenciación magmática, no encontramos niveles de cromita, pero sí niveles de magnetita. Es decir, el sistema evoluciona de cromo-magnesio hacia los extremos férricos. Ahí lo que podemos ver, además del corte este-oeste, es el perfil, es el perfil de la cámara magmática y las intercalaciones de rocas ultramáficas y máficas que podemos encontrar en la secuencia. Si nosotros hacemos un zoom en la zona inferior de la cámara, encontramos, fíjense, el espesor es de 1000 metros para las zonas de cromitas y el Merensky Rift. Encontramos una zona inferior con alternancia de peridotitas y piroxenitas, y la zona crítica que le sigue hacia arriba con una intercalación de piroxenitas, gabros y anortositas, en la cual encontramos las 15 capas de cromita, que también se dividen en inferior, media y superior, y finalmente termina la zona crítica con el nivel de platinoides del Merensky Rift. Para ver otro ejemplo, podemos ver el de Campo Formoso en Brasil. Se encuentra asociado a una zona de cratón, que es el cratón brasilero. Es más viejo que 1 giga, es decir, estamos hablando de mesoproterozoico a paleoproterozoico, asociado a los cinturones del ciclo brasiliano, que es proterozoico cámbrico. Este complejo incluye hasta 5 capas, está emplazado en gneisses arqueanos y los complejos del proterozoico inferior, que son los del ciclo brasiliano. Hay diferentes minas, lo que ven en verde es el nivel, es el nivel económico que contiene las capas de cromita, y lo que vemos en el perfil es justamente el cinturón arqueano hacia la izquierda, la intrusión de Campo Formoso, y finalmente las metasedimentitas del grupo Jacobina, que es del ciclo brasiliano. Si ahora vemos un corte esquemático con los niveles de cromita, podemos encontrar hasta 7 niveles productivos de cromita, y a su vez, dentro de las menas de cromita se encuentran niveles con distintas texturas. En algunos son masivas, en otras son finamente estratificadas, es decir, intercaladas con rocas magmáticas, y en otras zonas están diseminadas. Esto también responde a la cantidad de cromo que haya en el fundido, por eso vamos a encontrar que la cromita se encuentra como nivel masivo o diseminado dentro de los silicatos, acompañando los silicatos.
¿Cómo es la génesis de esta tipología de yacimientos? Nosotros tenemos una cámara magmática que está compuesta ¿por qué? Por un fundido silicatado que empieza a cristalizar por descenso de temperatura. Los minerales que cristalizan caen al fondo de la cámara magmática formando estructuras de tipo cumulatos o estratificadas, niveles estratificados. Lo que ocurre en la cámara magmática es convección, entonces hay una mezcla de la base al techo de la cámara, y el tema es por qué hay distintos niveles de cromita. Entonces lo que ocurre primero es una mezcla de magma que permite la introducción a la cámara magmática de mayores cantidades de cromo. Si esto no ocurriera, el cromo que hay en la cámara cristaliza quizá en una sola capa y no vuelve a llegar a la concentración para formar nuevamente minerales. Entonces, lo que nosotros vemos en el esquemita de la derecha es un triángulo composicional de ortopiroxeno, olivino, cromita, y hay una línea que es del cotéptico en la cual podemos ver que si el magma tiene una composición A, ¿sí? Fíjense que está más o menos al 50% del punto del cromo, de la cromita, cristaliza y automáticamente pasa a una composición D, ¿sí? ¿Por qué? El fundido es el que pasa a una composición D, porque las fases cristalizan principalmente olivino y cromita, ¿se entiende? Entonces, una vez que está en el punto D, ya no puede volver a cristalizar cromo, pero si se adhiere otro tipo de magma, es decir, si hay una mezcla con otro magma, la composición en vez de quedar en D, varía quedando en el punto amarillo, y ahí sí podría alcanzar nuevamente una cantidad de cromo suficiente para volver a cristalizar otra capa. Entonces, la posibilidad de desarrollo de distintas capas de cromitas se debe a la mezcla de magmas. A diferencia de los depósitos estratificados, los depósitos sofiolíticos de cromita van a tener otro tipo de texturas y se desarrollan en otro tipo de ambiente tectónico. Entonces, la morfología para los depósitos podiformes es irregular y variada, de allí su nombre, y las principales formas que pueden tomar los cuerpos de cromita son pods o pies, lenticulares en capas delgadas, schlieren, que también son deformaciones, o filonianas. En función de la estructura, Casar en el 81 y otros autores, ¿no? Casar et al., dicen que los cuerpos pueden ser discordantes, subconcordantes y concordantes. Esto es en función de las estructuras penetrativas o no penetrativas que tengan con la roca de caja. Es común que haya deformación plástica, foliación y lineación, ya que el emplazamiento de estas rocas puede darse a alta temperatura. Las texturas que vamos a encontrar pueden ser nodulares, fíjense que en este caso están deformadas, es decir, están aplanadas, los minerales están aplanados, pueden ser masivas, pueden ser brechosas, es decir, tienen texturas diferentes a las tipo cumulares de los otros depósitos. Estos yacimientos de cromitas podiformes se asocian a la base de las ofiolitas, y si nosotros vemos una secuencia ofiolítica encontramos que en la parte de abajo, en la parte basal, tenemos lo que son las periotitas de manto, con un sistema de falla en la parte basal, ya que estas ofiolitas, como les decía, se van moviendo a medida que se sigue formando nueva corteza oceánica. Hacia arriba encontramos la zona transicional, es decir, la discontinuidad de Mohorovičić, los gabros estratificados, los diques en diques o sheeted dikes, y finalmente en la parte superior de la secuencia ofiolítica, que es lo que está en contacto directamente en el fondo oceánico, las pillow lavas.
En el caso de Chipre, es donde tenemos nosotros cromitas de tipo podiforme, nosotros encontramos que estas cromitas se encuentran en la zona basal de la ofiolita, hacia arriba de la jarburgita tectonizada, de la parte basal, asociado a niveles duníticos y de piroxenitas y boerlitas, que es parte del complejo plutónico de Trodos. Hay otros ejemplos, como en Albania o en Moa, en Cuba, en los cuales podemos ver, por ejemplo, para el caso de Albania, podemos ver que en la parte basal tenemos una cromitita que es pobre en platino, y hacia arriba, ya asociado a albanitas y piroxenitas, encontramos cromititas ricas en platino. Y en el caso de Moa Cuba hay distintos niveles de cromitas, son cuerpos en general de tipo tabulares, están asociados también a rocas jarburgíticas y a diques diabásicos. Los mecanismos de cristalización en general son similares a los que vimos para las secuencias estratificadas. Hay una cristalización cotéctica de cromita y olivino y hay una separación mecánica. Esto es igual a lo que vimos en la cámara magmática para la generación de las cromitas estratificadas. Otros procesos, otros mecanismos posibles son procesos de mezcla o contaminación de magmas que son estratificados como en los podiformes. Puede haber asimilación de piroxenitas y gabros circundantes. Esto también es el proceso que nos permite una nueva concentración de cromo en el fundido. Puede haber un aumento del grado de polimerización del fundido. Esto permite una mejor mezcla de los componentes y la cristalización fraccional. Y cambios en la fugacidad de oxígeno que también van a ayudar, digamos, a la cristalización de cromita, en el sentido de que a mayor fugacidad de oxígeno, la fugacidad es concentración, tenemos mayor posibilidad de que se combine con el cromo generando óxidos. Si hay baja concentración de oxígeno, no se van a formar óxidos y se van a formar o sulfuros o silicatos de acuerdo a lo que haya disponible en el mar. Entonces nosotros vimos los depósitos de cromita, ahí los tenemos marcados en rojo. Ahora vamos a ver los depósitos de magnetita y después vamos a ver los depósitos de emisibilidad líquida de cristalización SIM. Entonces, si nosotros analizamos los depósitos de inyección de magnetita, tenemos que analizar lo siguiente. La magnetita puede darse como una fase imisible de óxido de hierro dentro de la cámara magmática, principalmente cuando tiene concentraciones o está enriquecida en flúor o fósforo. Hay una inyección en la roca encajante como venas o bolsones, o mecanismo del laco. De eso ustedes conocen algunas muestras que ven ya en Mineralogía 2. Algunos ejemplos entonces son Kiruna en Suecia o Laco en Chile. Entonces vamos a ver los de magnetita y después vamos a ver los de sulfuros de níquel. En Kiruna está en Suecia, hay un dique de magnetita, se emplaza principalmente como diques, ahí tienen un ejemplo, una fotografía del tipo de roca, y en la imagen de la derecha lo que vemos es, en lo que es ese marrón liso, todo lo que es el magmatismo del laco, que son andesitas y dacitas. Esto está en el límite con Chile, prácticamente está ahí en el límite. Tenemos ejemplos del lado chileno y del lado argentino de estos diques y extrusiones de magnetita, que es rica en apatito. Si ustedes recuerdan las muestras del laco, tienen unos cristales bastante grandes de apatito, es decir, en este caso nosotros podemos hablar no solamente de una emisibilidad de un magma de tipo oxidado, sino que el magma
tenía grandes concentraciones de fósforo. Y ahora vamos a entrar a lo que son los depósitos de segregación de líquidos inmiscibles. Estos depósitos generan acumulaciones de sulfuros, de níquel, cobre y elementos del grupo del platino, y se asocian principalmente a dos tipos de roca. Uno, a lavas ultramáficas e intrusiones en cinturones de rocas verdes, es decir, cinturones metamórficos. Esto ocurre en los cratones australianos de Zimbabue y en Canadá. Esto es bloque de Shilgram, en el cratón de Rhodesia y Abitibi Belt. O pueden estar asociados a intrusiones diferenciadas de composición gabroica. En este sentido, si son diferenciados de composición gabroica, pueden estar asociados a intrusivos como el de Bushveld, como una fase posterior. Cuando están asociados a este tipo de diferenciados de composición gabroica, puede ocurrir que tengamos también distintos tipos, como el complejo de Sudbury en Canadá, que ya vamos a ver la génesis, Norilsk en Rusia y Pechanga en la península de Kola, Rusia. Entonces, la mineralogía predominante para este tipo de yacimiento es pentlandita, pirrotina y calcopirita. Lo que vemos ahí es una imagen en microscopio de reflexión, es decir, calcografía. Vemos la pirrotina, se ve más de color rosado, y la pentlandita es un blanquecino grisáceo, y puede estar acompañada de calcopirita y otros sulfuros de níquel, como la milerita, la geodorfita, la polidimita. La distribución de este tipo de yacimientos es similar a la distribución de los yacimientos de cromita. Se encuentra principalmente asociada a cratones y a zonas extensionales en el caso de las comatitas, ya que necesitan condiciones extensionales para el emplazamiento. La clasificación para los depósitos de níquel magmatismo, si es un magmatismo comatítico, si es un magmatismo basáltico, toleítico picrítico, y en el caso de Sudbury, que es el NC6, es a partir de un fundido por impacto meteorítico, que ya lo vamos a ver también. ¿Cuáles son los procesos vinculados a la génesis de estos yacimientos? Hay una zona de pluma, estas plumas son calientes y ascienden a través del manto por descompresión. En el ascenso puede incluir o incorporar fragmentos de manto, cambiando la composición original de la pluma. A medida que estos magmas ascienden, migran a través de las fracturas o zonas de menor densidad en la corteza, generan cámaras magmáticas, una o varias cámaras, y evolucionan por cristalización fraccionada o son eruptados en la superficie. Esto vamos a ver, aquellos que son emplazados generan los tipos asociados a rocas gabroicas, y aquellos que son eruptados en superficie, las de tipo comatítico. En el caso de Sudbury, lo que nosotros vemos de diferente en la génesis es que la fusión no es una pluma que asciende a través del manto y la corteza y se emplaza finalmente en la corteza, sino que la fusión ocurre en la parte inferior de la corteza, asociada a un impacto meteorítico, que es el impacto de Sudbury, a los 1850 millones de años. Este impacto genera una fusión por descompresión y el emplazamiento de estas rocas máficas asociadas con sulfuros de cobre y níquel que se separan por imisibilidad líquida del magma. En el caso de los yacimientos asociados a comatitas, nosotros vemos que en el perfil de una comatita sí podemos encontrar
En la zona basal, cumulatos olivínicos, horizontes de tipo esqueléticos, horizontes con textura spinifex y una zona fría en el tope del flujo, y asociado a esa diferenciación en altura de la lava comatítica podemos encontrar diferentes minerales, o sea, diferentes sulfuros asociados a las partes basales o superiores. Las comatitas, además de encontrarse como lavas, se encuentran también asociadas a intrusiones de tipo duníticas. Las texturas que van a tener los sulfuros ahí son de tipo, puede ser de tipo masivo, semimasivo o de tipo brechas. Y ahora vamos a ver, lo que ven ahí es también la textura spinifex que desarrolla el olivino con esas texturas de tipo esquelético dentro de la lava comatítica. En este ejemplo, que es el ejemplo australiano del cratón de Shilgram, lo que tenemos es que las zonas comatíticas son de edad arqueana y están asociadas a una extensión de fracturas aproximadamente nor-noroeste, sur-sureste. Hay distintos yacimientos asociados a esta estructura y la roca de caja son de tipo greenstone belts. Dentro de las coladas comatíticas, lo que nosotros encontramos, si lo vemos en planta, es que el flujo se canaliza en la zona central y hacia las zonas externas desarrolla zonas más frías, desarrolla flujo diferencial en el centro. Dentro de ese flujo canalizado podemos encontrar dos tipos de mineralización. Uno, que es el que se ve a la izquierda, que se genera como cumulatos de olivino y sulfuros de níquel-cobre. Esto ocurre cuando el flujo cristaliza en forma pareja y no hay una concentración tan elevada. En ese caso, los sulfuros se encuentran diseminados junto con los silicatos. En el caso de la derecha, lo que encontramos es una diferenciación en el flujo, principalmente por densidad. Entonces, la parte sulfurada del fundido tiende a ir al fondo del canal de flujo lábico y genera distintos niveles. Esto puede encontrarse como un solo nivel, bien en la cristalización, que es lo que vamos a ver en las próximas figuras. Cuando nosotros vemos un perfil de estas comatitas, podemos encontrar que las menas masivas pueden asociarse a la zona de base y hacia arriba encontramos texturas en malla o texturas diseminadas. También son comunes las menas bandeadas en la zona inferior y las menas diseminadas en la zona superior. Si nosotros analizamos en esta figura la concentración de níquel, cobre y cobalto, vemos que en las zonas bandeadas, es decir, en las zonas inferiores, el níquel está en mucha mayor proporción que los otros dos elementos. Y a su vez, de la base al techo, la proporción de níquel disminuye. Esto puede ser debido a que hay otros elementos que no están contemplados en esos tres que forman parte de la mena diseminada. Si nosotros vemos los mecanismos de cristalización del magma sulfurado, como el que veíamos hace un rato, podemos ver dos mecanismos principales que ayudan a la concentración de azufre y a la immiscibilidad de este líquido que se separa del fundido. Una es la adición de sílice por asimilación magmática. Esto puede ser que se asimila la roca de caja, por ejemplo, en las zonas de cinturones metamórficos, las metamorfitas son altas en sílice. Si nosotros vemos el diagrama triangular o lo analizamos, vemos que desde una composición de magma A, que tenemos fayalita más líquido, es decir, comienza a cristalizar olivino, y tenemos un fundido enriquecido
en hierro. Si ese magma asimila, esa cámara asimila roca de caja rica en cuarzo, la composición del magma desde A migra hacia B, entrando en el campo de immiscibilidad de dos líquidos, uno sulfurado y otro silicatado. Ese es un mecanismo posible para la immiscibilidad de estos magmas sulfurados. El otro mecanismo es la incorporación de azufre, también como parte de la asimilación de la roca de caja, que genera una saturación del fundido en azufre y la separación de este magma sulfurado por immiscibilidad. Si volvemos, recuerdan, a las lavas comatíticas, hay un proceso de fraccionamiento que se llama modelos de bolas de billar. Este modelo fue propuesto por Naldred y se explica como un fundido que por diferenciación gravitatoria o por diferente densidad precipita el líquido sulfurado en la parte inferior, generando una mena masiva. Hacia arriba comienzan a aparecer mayor cantidad de silicatos, principalmente olivinos y piroxenos, todas fases de anhidras, generando un modelo de bolas de billar, es decir, como si fuesen bolas incluidas en un líquido, generando una mena semimasiva. Y hacia arriba domina el líquido silicatado y la mena diseminada implica que los minerales de sulfuros de níquel y cobre se encuentran diseminados en una matriz de silicatos. Lo mismo ven en la parte inferior, en los modelos A y B, ven dos tipos de cámaras con la posibilidad de generar estas texturas de bolas de billar. Entonces, en la parte inferior, en la mena masiva, va a dominar pentlandita y pirrotina. En la mena semimasiva comienza a aparecer mayor cantidad de calcopirita y finalmente en la mena diseminada puede encontrarse calcopirita y cubanita diseminada. Es decir, hay una diferenciación en los sulfuros desde la base hacia el techo. Entonces, la génesis para los depósitos de sulfuro de níquel-cobre implica, primero, la fusión de un manto caliente generando una pluma de manto. Esta pluma de manto asciende hacia la corteza, genera un magma de tipo basáltico enriquecido en metales que puede ser deficiente o pobre en cantidades de azufre. Ese magma que asciende se intruye dentro de la corteza. Genera una o varias cámaras magmáticas en las cuales ocurre una interacción con la roca de caja incorporando azufre o sílice. ¿Recuerdan el tema? Las dos posibilidades que hay de incorporación de sílice o de azufre para generar la invisibilidad dentro de la cámara. Esta contaminación entonces provoca que el azufre en solución se concentre, que haya una separación por inmisibilidad líquida. Y cuando ocurre esta saturación, cuando esto ocurre, empiezan a generar gotas de sulfuros dentro de la cámara, se empiezan a juntar y se empiezan a segregar. En esta etapa se genera la separación del fundido sulfurado del silicatado por inmisibilidad líquida, es decir, ocurre la segregación de un líquido invisible. Finalmente, este magma de sulfuros es emplazado en la corteza o es expulsado o eruptado a partir de las cámaras como magmas comatíticos.
Para el caso de la Argentina, encontramos esta tipología en las sierras de San Luis, que es otra zona donde encontramos suturas con rocas ultramáficas. El depósito o el distrito se llama Las Águilas Virorco. Allí encontramos que la mineralización genera texturas de tipo cumular, es decir, tipo bolas de billar, o la mineralización está en la matriz, acompañando los silicatos máficos. En Venillas, la mineralización es de calcopirita, cubanita, pirrotina y pentlandita. Hay minerales del grupo del platino. Hay dos estadios de cristalización de pirrotina, 2 estadios de cristalización de calcopirita. Y hay un estadio posterior también que incluye pirita y finalmente uno supergénico con desarrollo de minerales secundarios de cobre. Hasta acá terminamos entonces los depósitos de cromita y los depósitos de sulfuros magmáticos de cobre-níquel. Ahora nos quedan dos tipologías más que vamos a ver si las podemos desarrollar. Una es carbonatitas y la otra es kimberlitas. Son los últimos 2 depósitos que nos quedaría ver hoy. Así que vamos a ver si podemos avanzar con esto. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿esto lo podemos relacionar con las leyes? O sea, si tienen alguna ley. Con las leyes de... No, pero ¿a qué leyes te referís? O sea, bueno, no sé si se me entiende, si me pueden ayudar mis compañeros, pero lo que me refiero es cuando uno dice que tal o cual depósito tiene cierta ley, digamos. Lo puedo relacionar acá con esto también. Ley es un término que se refiere a la concentración. Claro. Por ejemplo, las leyes de níquel del 8% que veíamos para las comatitas, o la proporción del 4% de cobre, esas son leyes que podemos encontrar en este tipo de yacimientos. Cada yacimiento, a su vez, va a tener variación en sus leyes. Imagínate, por ejemplo, en los depósitos de cromita, también varía la ley de cromo con relación a la proporción de cromo y hierro que entra en la estructura de la cromita. Lo mismo pasa con los sulfuros de níquel. Dependen, por ejemplo, en las comatitas, depende en qué nivel estés vos de la comatita, vas a tener diferentes leyes de los minerales. Eso es lo que se hace después del estudio cuando se hace la exploración. Eso lo vamos a ver después. Pero es buena tu pregunta porque estamos viendo un poco de leyes para ubicarnos digamos, en qué grado de concentración de estos elementos estamos en cada tipología, porque si no, no constituiría ni siquiera una anomalía geoquímica, que es lo que nos ayuda a definir un depósito mineral. Gracias, profe. ¿Eso te ayudó o te quedaron unas dudas? No, sí, gracias. Bueno, si les parece avanzamos con carbonatitas, ya que es un tema bastante simple. ¿Puede ser? Sí, se te escucha re bajito. Ay, sí, tengo problemas con el audio, no sé por qué. ¿Cómo le va, profe? ¿Una consulta? Bien, ahí. Sí. Bien, cuando hablaba de los depósitos ofiolíticos de cromitas, ¿sí? Sí, te escucho. Bien, o sea, yo no sé si entendí bien o cómo fue, pero me quedó en la cabeza que dice, el que había dicho que las cromitas podían tener inclusiones de olivino, ¿puede ser? A veces están incluidas en el olivino. Ah, en el olivino. Claro. Bien. Ajá. Depende, hay partes
en las cuales nosotros tenemos que domina la cromita y otros niveles que dominan los silicatos. Sí. Cuando dominan los silicatos, muchos de estos óxidos quedan entrampados en los silicatos. Lo mismo pasa en otras rocas, incluso en las rocas ácidas, ¿no? Claro. ¿Y qué significaría esa inclusión? Solamente que el óxido se formó primero, que es de tamaño más pequeño, Sí. y que cuando se forma el silicato lo incluye porque es una fase previa, nos da una relación temporal entre uno y otro. Claro. Ahí tengo que... Lo mismo vamos a encontrar en otros yacimientos que la uraninita está incluida en el zircón, etcétera. Ajá. Ahí trabajo con el ascenso y descenso de temperatura. O nada que ver. Sí, o con la composición también, porque cuando la cromita cuando se forma el nivel de cromita, el fundido se empobreció en cromo. Sí. Entonces, al empobrecerse en cromo, se van a formar algunos cristales de cromita pequeños y el silicato va a dominar y lo va a incluir. Y entonces el próximo nivel que precipita dentro de la cámara está enriquecido en silicatos y la cromita puede estar incluida en los minerales o puede estar diseminada también. Ajá. Sí. Bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? A ver si podemos terminar ortomagmático. Otro yacimiento ortomagmático son los yacimientos de carbonatitas. Las carbonatitas son rocas endógenas, carbonatadas, están relacionadas con un magmatismo de tipo alcalino en ambientes de rift intracontinental. Puede estar asociada también a algunas rocas metasomáticas e hidrotermales en las fases ya póstumas de la formación de las carbonatitas. El magmatismo carbonatítico, recordemos que es el magmatismo de menor temperatura, ¿sí? Digamos que el magmatismo básico, ultrabásico, supera en ocasiones los 1000 grados centígrados y en cambio los carbonatíticos están en el orden de 600 grados. Bien, están asociados entonces estas carbonatitas a zonas de rift, a magmatismos de tipo alcalino, que son subsaturados en sílice, recuerden, y a composiciones máficas y ultramáficas. El emplazamiento puede ser intrusivo o extrusivo, es decir, podemos tener emplazamientos como cuerpos subvolcánicos o extrusivos como lavas. Forma entonces plutones, stocks, diques o coladas y tiene una alteración asociada que es la fenitización, es decir, la formación de feldespatos. Los principales minerales son titanomagnetita y perovskita, magnetita, algunos metales raros, especialmente del niobio y zirconio, apatito, flogopita y vermiculita, estroncionita, baritina, fluorita y carbonato, que es materia prima para la industria, digamos, de la construcción, y otros elementos, por ejemplo, feldespatos para cerámica. Estos son los principales minerales. Sin embargo, las carbonatitas, y ya vamos a ver que los skarn también, tienen una gran variedad de minerales que son característicos de este tipo de yacimientos con carbonato. Tenemos entonces, si los ubicamos por clase, tenemos carbonatos del grupo de la calcita, de la dolomita, de la aragonita. Uno de los más importantes desde el punto de vista económico, del grupo de la basnacita, que es un carbonato de tierras raras, que es muy importante como mineral de mena, del grupo de la ancilita y de los carbonatos alcalinos, carbonatos de sodio y potasio. Vamos a tener también aluros, como la fluorita, algunos sulfatos, como anhidrita, baritina y celestina, fosfatos, principalmente del grupo del apatito, y otro importante, los del grupo de la monacita, como portador de tierras raras.
Del grupo de los silicatos, como vamos a encontrar, como está asociado a rocas máficas, vamos a encontrar silicatos del grupo del olivino, del grupo del granate, de los clinopiroxenos, principalmente dióxido, augitejirina, la loparita, del grupo de los anfíboles, que no los listé porque puede haber varios, del grupo de las micas, principalmente la flogopita, que es un mineral también importante como mineral de mena, y finalmente los óxidos, que también vamos a encontrar del grupo de la periclasa, del grupo del corindón, de la perovskita, de la ilmenita, rutilo, de los espinelos, crómicos o férricos, y del grupo del pirocloro. Es decir, la mineralogía puede ser bastante compleja y, como les digo, es típico de los yacimientos que incluyen carbonatos en el ciclo endógeno, carbonatitas, y después los scan, que también son del ciclo endógeno. Entonces pueden estar asociadas las carbonatitas a rocas alcalinas de tipo sienitas nefelínicas, las alteraciones de tipo fenitización, es decir, producción o generación de carbonatos. Las texturas pueden ser de tipo magmático, masivas, bandeadas. Lo que vemos en esta foto es un bandeamiento de fluorita, hegirina y basnesita. Recuerden, la basnesita es el carbonato de tierras raras. Asociado también a la calcita podemos encontrar flogopita, fosterita, fluorapatito, como algunas de las texturas que podemos ir viendo en la presentación. Como son de ambiente extensional, estas carbonatitas se encuentran en zonas de rift intracontinental, como el de Kenia, como los rifts del borde oriental en Brasil, en la zona de Canadá. Estos son proyectos, digamos, en exploración o en producción. No están las carbonatitas que se encuentran aquí en la Argentina. Nosotros tenemos un ejemplo de carbonatita en la Sierra de Rangel. Es un yacimiento que tiene minerales de tierras raras, tiene uraninita, tiene torita. Es un proyecto que ha estado en exploración por la Comisión de Energía Atómica. Es de edad cretácica y está asociada a la zona de rift intracontinental del Cretácico. Si nosotros vemos en la zona del rift de Kenia, vemos que hay una subprovincia volcánica bastante extensa. Es un rift que bordea África en la zona oriental. Es bastante extenso, tiene distintos centros volcánicos nefelínicos, que en el mapa geológico de la izquierda están en verde. Tiene una zona de centros nefelínicos que son pobres en olivino, que son los triángulos negros, y otros que son ricos, unos son pobres y los otros son ricos en olivino, y asociado a esta zona extensional encontramos carbonatitas. Estas carbonatitas tienen una estructura particular. Está asociada, como decíamos, a intrusiones nefelínicas. Lo que vemos nosotros aquí son dos tipos de emplazamientos. Una zona extrusiva con lavas nefelínicas, para este ejemplo, y productos piroclásticos, y una zona intrusiva con también rocas de tipo sieníticos o hijolita, que es otro derivado. Y lo que ven en rojo, que dice zoobita, esa es la carbonatita. Zoobita se le dice a la carbonatita que está compuesta principalmente por carbonato de calcio. Es un término exclusivo para carbonatitas, no se usa en otro ambiente geológico. Y aparte de la zoobita, que es la carbonatita rica en calcio, encontramos dos tipos más, que es la natrocarbonatita y la hierrocarbonatita. Nosotros vemos las zonas de la caldera, podemos encontrar que en la parte inferior tenemos estos intrusivos de tipo máfico,
luego tenemos el desarrollo de la soobita, que es la carbonatita cálcica, hacia arriba evoluciona a hierro carbonatita o magnesio carbonatita, y finalmente hacia la zona superior encontramos las brechas de la diatrema y los productos piroclásticos que están en la zona de caldera y en la zona periférica a la caldera. El emplazamiento también puede darse en forma de diques, y si nosotros vemos un corte y vemos una vista superior, se puede reconocer una textura de tipo anular para estas estructuras y de tipo radial. Ahí nosotros encontramos que la zona de soobita es la primera que se forma dentro de la evolución de la carbonatita, y la magnesio carbonatita es posterior y más reducida en volumen. No se los puse en la presentación, pero lo podemos ver después en la bibliografía. Las carbonatitas tienen 4 estadios. El primer estadio es de generación de la soobita, que tiene una textura de tipo masivo. Luego se generan las carbonatitas bandeadas, a las cuales se asocia principalmente la mineralización de interés económico con justamente estos carbonatos de tierras raras. Luego está la formación de una ferrocarbonatita, que generalmente tiene menos cantidad de minerales de interés económico o puede ser estéril. Y finalmente tenemos el desarrollo o el estadio C4 de la construcción, básicamente. Además de estos 4 estadios que son propios del sistema magmático, las carbonatitas pueden estar modificadas por procesos hidrotermales posteriores, por fluidos que son derivados del mismo sistema magmático, pero estos fluidos pueden reemplazar parte de la carbonatita, alterarla y producir la mineralización con sulfuros de interés económico, por ejemplo, calcopirita, etc. Y esto también es de interés económico para las carbonatitas. Entonces, dentro de una carbonatita, ya vamos con esa, dentro de una carbonatita o de un ambiente carbonatítico, nosotros podemos tener distintos sectores, en los cuales en un sector podemos encontrar concentración, por ejemplo, de apatito, en otro sector concentraciones de flogopita, en otro sector concentraciones de sulfuros. La génesis de las carbonatitas implica la evolución a partir de un magma primario que asciende por la corteza. En este magma se genera una cristalización fraccionada que permite una inmisibilidad líquida. ¿Qué tiene diferente este magma con los otros tipos de magma? Es un magma carbonatado. Entonces, el dióxido de carbono, que es algo que no está en el esquema, puede haber sido asimilado de la roca de caja, por ejemplo, de rocas carbonáticas o de rocas ricas en carbono, y eso genera un magma con cierta imisibilidad, y genera estos magmas carbonatíticos que son separados de los magmas de tipo sienítico. Uno de los ejemplos mundiales para carbonatitas es el del macizo de Palabora en Sudáfrica. En esa carbonatita tienen ustedes diferentes zonas, como lo que les mencionaba recién, zonas que son ricas en apatito, zonas que son ricas en vermiculita, otras ricas en calcopirita. Entonces ahí lo que ven ustedes es, en la imagen, en el mapa de la derecha, es justamente la zona que está mineralizada con cobre, y lo que se ve es una foscorita, que es la roca que está en la parte, digamos, que forma la mayor parte de la masa carbonatítica, una carbonatita bandeada de color lila, y una carbonatita transgresiva, que es la que es posterior.
Esa carbonatita transgresiva es la que yo les comentaba que está asociada a los fluidos hidrotermales, y de ahí la mineralización con sulfuros de cobre. Posteriormente, la zona es cortada por diques doleríticos como parte del magmatismo póstumo. Y lo que encontramos en el mapa de la izquierda, que son dos fuentes distintas, por eso son diferentes los colores, encontramos justamente la carbonatita bandeada y la carbonatita transgresiva, que es lo mismo que vemos a mejor escala en la imagen de la derecha. Y finalmente, para terminar la clase de hoy, vamos a entrar a definir las kimberlitas. Las kimberlitas también son rocas asociadas a una cristalización magmática. Podemos encontrar en sills, en zonas de chimeneas, y estas zonas de chimeneas van a tener en la parte ya más superficial una zona de diatrema con piroclastos, todas las fases del cráter, y posteriormente lo que dice ahí epiclastos son todos los sedimentos posteriores que van rellenando el cráter de la diatrema. Bien. Las kimberlitas son rocas ultrabásicas, son potásicas, son muy ricas en volátiles, principalmente dióxido de carbono, tienen una textura inequigranular, generan macrofenocristales y la matriz es de grano fino. Estas rocas se generan aproximadamente a los 170 kilómetros de profundidad, que es la zona de estabilidad, que es la zona de generación, sí, se forman que es la zona de estabilidad del diamante. Sí. Que se había cortado un poco ahí lo que dijo recién. Le vuelvo a explicar. Nosotros tenemos que sabemos que una kimberlita es una roca ultrabásica, potásica, una textura o desarrolla una textura que es inequigranular, con macrofenocristales y una matriz de grano fino. Es decir, platíferas como composición, son zonas de eclogitas desde el punto de vista metamórfico, y es la zona de estabilidad de los diamantes. Entonces, los magmas generados a esa profundidad ascienden rápidamente por la corteza a través de fracturas o a través de diatremas y depositan o cristalizan en la zona de la diatrema, en la zona de los diques o sills auxiliares, con el diamante en condiciones todavía estables. De ahí, digamos, el diamante permanece estable por la rapidez en la cristalización. Si ese magma hubiese ascendido lentamente por la corteza y se hubiese emplazado en la corteza superior, nosotros tendríamos que ese diamante pasa, es decir, esas rocas que se generan ahí en el manto son extruidas o emplazadas en la corteza de manera estable. Los minerales que vamos a encontrar son olivino, que en general es anhedral porque el mismo fundido lo va retrabajando y no deja que el olivino sea euedral. Ilmenita magnesiana, piropo, es decir, el granate de alta temperatura, diópsido, logopita, estatita y cromita. Vamos a encontrar también olivino, en este caso con formas euedrales y subedrales,
montichelita, flogopita, perovskita, otros espineros, apatito y carbonato. Y como cristales poiquilíticos podemos tener flogopita bárica y quinogitalita. Además de esto, encontramos también diamantes, que es el interés económico que tienen estos yacimientos. Estas rocas, como son ultrabásicas, presentan una alteración bastante común a serpentinas. La distribución de las kimberlitas y algunas rocas asociadas que son las lamproitas están principalmente en Sudáfrica, en la zona de Zaire, en la zona de Siberia del Este, en Kimberley, en Australia, que de ahí toma su nombre, y algunos otros yacimientos que podemos encontrar en Brasil y en América, de las cuales yo les preparé la bibliografía, ya la deben haber visto. Entonces las texturas son de tipo porfírico fase dominante, la matriz es fina, comparte algunos minerales, algunas composiciones minerales diferentes, como vimos recién. Estas son algunas de las texturas, fíjense cómo los fenocristales están redondeados y parcialmente alterados. Esto, lo que vemos aquí son los xenocristales de olivino, y para el caso de los xenocristales de diamante, también encontramos que muchas veces los bordes van a estar redondeados por una resorción que es típica de este tipo de roca, no solamente para el diamante, sino también para los silicatos. Aquí vemos algunas fotografías de microscopio con isignicoles, estos son de composición piropo, tienen un mineral incluido, no me atrevo a decir si eso es un olivino o no, parece, y los bordes están parcialmente resolvidos por la matriz. La matriz de la kimberlita se forma principalmente en estroncio. Son comunes las vermiculitas como producto de meteorización y de alteración pseudomórfica. Bien, hasta aquí llegamos con la clase de ortomagmáticos. Llegamos justo con la hora, porque ya tengo que cortar la clase. Me gustaría que piensen, bueno, si les quedó alguna duda para resolverla la clase que viene. Un segundo, papá. Realmente tengo que dejar la clase, porque tenemos otras clases aquí en casa. Bueno, nos vemos la clase que viene, chicos. Más tarde les paso los links y les paso esta presentación también para que la tengan. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos la semana que viene. Igualmente. Gracias, profe. Chao, chicos.